vivimos nosotros, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en nosotros, amén. Vamos a cantarlo juntos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, su amor me rescató, en Cristo salvo soy, crucificado estoy, junto a mi Señor, viviendo en la fe del Hijo de Dios, y no me olvidaré de la bondad de Dios, mas siempre viviré confiando en mi Señor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Gracias, Señor. Nueva vida tengo yo en ti, Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, su amor me rescató, en Cristo salvo soy, crucificado estoy, junto a mi Señor, viviendo en la fe del Hijo de Dios, y no me olvidaré de la bondad de Dios, mas siempre viviré confiando en mi Señor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Dilo, nueva vida en Cristo tengo, y gózate en eso. Dilo muy fuerte, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor, por su amor. Nueva vida tengo en ti, Señor. Cuando le dan un grito de júbilo al Señor, gracias, Señor. Tenemos nueva vida en ti. Muy buenos días, amada iglesia. Hemos alabado al Señor con esta preciosa alabanza que declara, ¿no?,
una verdad en nuestra vida, que ya no vivimos más nosotros, mas Cristo vive en nosotros. La vida que ahora vivimos, la vivimos en la fe en el Hijo de Dios. Por eso vamos a ver el cuarto tema de nuestra serie Temas de Importancia para la Iglesia. En estos tiempos que estamos viviendo, ¿no?, de tanta confusión y tanta falta de conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia. Hay muchos que se dicen ser cristianos, están dentro de nuestras congregaciones, pero verdaderamente no lo son, porque sus vidas y sus conductas niegan a Cristo. Y muchos andan diciendo por ahí que hasta un cristiano puede estar endemoniado. Por eso a este tema lo titulé con signo, ¿no?, de pregunta, ¿no? ¿Un cristiano endemoniado? Vamos a ver la verdad a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero vamos a orar antes. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús en esta mañana que nos bendigas, que nos hables como siempre a través de tu bendita palabra, poderosa palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y llega hasta partir las coyunturas, los huesos, hasta llegar y penetrar en nuestra alma, Señor. Porque nuestra alma tiene sed de ti, Señor. Tiene sed del Dios vivo. Hemos venido, Señor, y estamos esta mañana en este culto, todos juntos, buscándote. Queremos humillarnos, Señor, delante de tu presencia, porque tú eres santo, solamente tú eres digno, y solamente tú tienes el poder para transformar nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras vidas, Señor. Sigue obrando en nuestros corazones, sigue perfeccionando tu obra en nuestras vidas, porque desde el momento que hemos creído, estás obrando en nuestra vida para nuestro bien, para hacernos más a tu imagen, a imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor y Padre nuestro. Por eso te rogamos que podamos poner por obra tu palabra en nuestra propia vida. Danos entendimiento y danos claridad, Señor, porque hay muchos mentirosos, muchos falsos que introducen doctrinas destructoras para apartar de la verdad a tus escogidos. Por eso bendigo a la Congregación de La Plata y a nuestros amigos oyentes que están atentos a tu voz. Te damos gracias, Señor, en esta mañana que nos das una nueva oportunidad para conocerte más, para estudiar juntos tu palabra. En el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos. Amén. Por eso, como decíamos recién, me hacía esta pregunta: ¿un cristiano endemoniado? Endemoniado viene del griego daimonikos o daimonizomenos, que quiere decir poseído por un demonio, poseída y dominada por un demonio. Vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Mateo 4:24, algunas veces el espíritu inmundo, ¿no?, producía enfermedades. Por ejemplo, un muchacho que tenía un espíritu sordomudo sufría excesos como de epilepsia. Esto lo podemos ver en Marcos 9, 14 al 29. Y vemos que de aquí la opinión de la posesión demoníaca era solo una hipótesis judaica para explicar las enfermedades y sus efectos, ¿no? Dicho punto de vista no toma en cuenta que los demonios hablaban, ¿no?, y sabían más que los hombres, porque reconocían la divinidad de Jesús.
¿sí? Y reconocían su propia individualidad, ¿sí? Podemos verlo en Marcos también después, anda anotando, para así vos lo podés leer luego de la enseñanza, Marcos 1, 23, 24, Mateo 8, 31. Y Jesús reconoce la existencia de los demonios e instruye a sus discípulos acerca de ellos y cómo echarlos fuera, ¿no? Marcos 9, 29. Y después, sorprendidos, ¿no? Los discípulos informaban a Jesús que los demonios se les sujetaban en su nombre, ¿no? En el nombre de Jesús. Lucas 10, del 17 al 20, lo puedes ver. También el hombre que se encontraba degradado y debilitado por su pecado era presa del demonio, como lo podemos ver en la vida del rey Saúl, ¿no? En 1 Samuel 16. Para los hebreos antiguos toda enfermedad era consecuencia del pecado, mientras que para los griegos todo pecador era un enfermo. Qué tremendo, ¿no? Esto lo que vemos en el contexto histórico y cultural en los tiempos, ¿no? Bíblicos de Jesús, ¿no? Y vemos que qué verdad lo que pensaban los griegos, ¿no? Porque muchos pensaban, ¿no? Los judíos pensaban que toda, ¿no? enfermedad era consecuencia del pecado, que vemos un caso como de la mujer encorvada, que cuenta que tenía una enfermedad, tenía un espíritu de enfermedad, un demonio, no era una enfermedad de algo natural, que se golpeó el pie y se quebró y tenía una dolencia. No, dice que era del demonio, después los podés también escudriñar. Pero qué verdad lo que dicen los griegos, ¿no? Que decían los griegos que todo pecador era un enfermo, porque la enfermedad de todo aquel que no cree en Jesús es el pecado que nos lleva a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Así que también podemos hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es un verdadero cristiano, para ir entendiendo más el concepto de que un cristiano es imposible que pueda estar poseído y dominado por un demonio, ¿no? Muchos en aquel día, dice el Señor Jesús, que en el día del juicio le van a decir al Señor: hicimos milagros, profetizamos en tu nombre, sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Pero Cristo le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Un verdadero cristiano no es aquel que se congrega en un templo todos los domingos. Un verdadero cristiano es el que obedece a lo que Dios demanda de sus hijos. Dios ha construido una base sólida que continúa firme en Él, en Cristo, porque Cristo es el fundamento de nuestra fe, en la que se encuentran escritas estas palabras: el Señor conoce a los suyos, y dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. 2 Timoteo 2:19. Ahí nos aclara más, ¿no? Un cristiano es un seguidor de Cristo que obedece lo que Cristo nos ha dicho, ¿sí? En su palabra. Todo el consejo de su palabra, no lo que me agrada a mí, ¿no? Otra pregunta: ¿cuál es la naturaleza de un hijo de Dios? La Biblia nos enseña que el creyente verdadero es trasladado de las tinieblas del mundo, ¿no?, a la luz admirable de Cristo. Por eso entendemos que la naturaleza del Hijo de Dios es cambiada, es santificada y participamos de la naturaleza divina. Y nosotros somos convertidos en el templo de Dios, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen su morada, y su comunión es perfecta con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia no reconoce
lo que nosotros llamamos cristianos a medias. Para Dios somos o no somos. No hay fríos y calientes a la vez, ¿no? No reconoce posición de bastardos e hijos simultáneamente. No sé si me explico. No se puede estar en la luz ni en las tinieblas a la vez. De una misma fuente no puede, como dice Santiago, no puede dar un agua dulce y un agua salada a la vez. Pablo dice en 2 Corintios 6, 14 al 16, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois del templo del Dios viviente. Como dije, habitaré y andaré en medio de ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando nosotros creemos, como dice estos versículos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde hace morada? En nuestro corazón. Y evidentemente que cuando uno vuelve al Señor, el velo es retirado. El velo, en este caso, es el Señor, significa el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Nosotros estábamos en las tinieblas, nosotros éramos dominados por Satanás. Y después que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y nacemos de nuevo, el velo es quitado y nosotros tenemos libertad en Cristo. Por eso vemos a la luz de la palabra que realmente es imposible que un espíritu inmundo, un demonio, ni Satanás habite en nosotros. Todo lo que pueda hacer Satanás y sus huestes puede ser externo y solo bajo la autorización de Dios el Padre. En el momento, amada iglesia, que nacemos de nuevo, nacemos a la vida espiritual y somos sellados por el Espíritu Santo, que Él ha prometido a los que creen en su nombre. Miren lo que dice Efesios 1:13. Y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación y creyeron en Cristo. Por medio de Él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. Por eso podemos decir con toda certeza y fundamento en la palabra que un cristiano verdadero no puede ser poseído por demonios. Para entenderlo mejor, Satanás es el príncipe de este mundo y esto le fue delegado por Dios cuando lo echó a la tierra. Todo el mundo, todos los inconversos, los que no creen en Jesús, están en su dominio. Como lo dice 1 Juan 5, si me querés acompañar, 18 y 19. Sabemos que el que ha llegado a ser hijo de Dios no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo mantiene seguro y el maligno no le puede hacer daño. Sabemos que somos de Dios, aunque el mundo entero esté controlado por el maligno. ¿Qué nos dice esto? Que todo aquel que no cree en Cristo Jesús está bajo el dominio de Satanás, ¿sí? Y nosotros estamos protegidos por el Espíritu Santo. Miren lo que dice Efesios 2, 1 y 2. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de
sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Hay muchos, como dijimos antes, que se dicen cristianos, van al templo los domingos, pero no obedecen al Evangelio. Van religiosamente, pero no van a buscar a Dios. Por eso surgen estas dudas al ver manifestaciones dentro de los templos, ¿no? Manifestaciones demoníacas, danzas medias raras, ¿no? Que vemos. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso debemos entender, amada iglesia, que aquel que ama a Dios obedece su palabra y se aparta del pecado, ya no practica el pecado. Pecamos, ¿no? Pero nos arrepentimos cada día y estamos a cuentas cada día. Este versículo nos aclara aún más el concepto. Dice, el que vive pecando es del diablo, es decir, no habita el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Cuando nosotros somos libres y somos unidos a Cristo y pertenecemos a Cristo, a muchos, ¿no?, que estuvieron poseídos por demonios fueron libertados. Muchos éramos perturbados externamente, ¿no? Por ejemplo, yo veía un demonio de chico y en el momento que me convertí no lo volví a ver jamás. Muchos fueron dominados y esclavos de pasiones sexuales, de ídolos, porque Satanás es el tentador y muchas veces caemos en sus mentiras. Muchos dicen, no, Dios me tienta, pero Dios, amada iglesia, no tienta a nadie. Muchos cristianoides, para ya no confundir, no en decir cristiano porque realmente no lo son, dicen el diablo me tentó. ¿Y dónde está tu decisión? Sí, Satanás es el tentador, como lo mismo que tentó al Señor Jesús en el desierto. Pero ¿quién toma la decisión? El diablo no te mueve la mano para robar. Uno decide en el corazón. Qué importante entender y qué importante es guardar nuestro corazón, cuidarnos de nosotros mismos, porque engañoso y perverso es nuestro corazón. Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, pero no pecó. ¿Y cómo lo logró? Con la palabra, con la seguridad y la certeza que nos da la palabra de Dios, porque Satanás la conoce y nos va a citar y mezclar como hacen los falsos profetas, mentira con verdad. Podemos ver, ¿no?, que los demonios pueden afectar la mente de un creyente trayendo, por ejemplo, malos pensamientos, y estos los podemos reconocer como dardos de fuego de parte de Satanás, ¿sí? Efesios 6:16 dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por eso la importancia de renovar nuestra mente y nuestros pensamientos con la palabra de Dios, como dice Colosenses, que la palabra more en abundancia en nuestra mente. Cuando estamos muchas veces sin hacer nada, en vez de leer la palabra, de meditar en la palabra, de orar,
A veces nos vamos a leer televisión o otras cosas o estar en la computadora en vez de buscarlo al Señor. Y ahí Satanás aprovecha, como dice el dicho, ¿no?, popular acá en Argentina: mente desocupada, taller de Satanás. Amada iglesia, nuestra manera de pensar debe estar sujeta a Cristo y a la palabra de Dios. Porque ahora que estamos en Cristo, Satanás solo puede traer a nosotros malos pensamientos. Pero como dijimos, ¿se acuerdan en la anterior enseñanza? 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando te viene un mal pensamiento, trae a tu mente y a tu corazón: ¿qué haría Cristo? ¿Qué dijo Cristo? ¿Cómo actuó Cristo? Y ahí vas a triunfar sobre Satanás. No estamos hablando no solamente de pensamientos sexuales o de inmoralidad, también pensamientos, ¿no?, de frustración, de desánimo, de error, de desconfianza y mucho más, aquellos que nos apartan de la confianza en Dios y de su soberanía, ¿no?, poniendo en duda la grandeza de Dios en nuestros problemas, adversidades, enfermedades. Y es por esto que debemos llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Creer en Él, esperar en Él y confiar en Él. Tu mente, mi mente, a los pies del Señor, creyendo en Él y confiando en Él. Los demonios pueden tentar a un creyente, pero la ayuda de Dios está a su alcance. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por eso debemos resistir firmes en la fe. Los demonios pueden afligir a un creyente verdadero y se puede librar una lucha interna en la cual el cristiano puede salir victorioso, como Cristo venció a todo y sobre todo, y el enemigo quiere que creas lo contrario. ¿Sí? No nos olvidemos que Satanás es mentiroso, padre de mentira y engañador. Pero para clarificar más este tema, vamos a ver en la Biblia verdaderos cristianos tentados, pero venciendo con la palabra. Lucas 22, 31 y 32 nos dice, hablando Jesús antes de ser entregado, ¿no? Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Pregunta: ¿cómo vencemos los dardos de fuego del enemigo? Con la palabra de Dios. ¿Qué le sucedió a Pedro luego de esta conversación con Jesús? Como sabemos, lo negó 3 veces. Él estaba muy seguro de sí mismo. Escuchá las palabras: seguros de sí mismo, en su propia prudencia. No, yo no te voy a negar nunca. ¿Y qué pasó? Lo negó.
lo mucho que hacemos nosotros cuando nos sentimos seguros de nosotros mismos y nos gana nuestro orgullo. Pero ¿qué pasó con Pedro? Y lo mismo que debe suceder en nosotros, luego de ser probados. A través de estas pruebas, de estas circunstancias, somos pulidos, es para madurar en nuestra fe. Pedro, sabemos que después predicó el Evangelio, pastoreó a sus hermanos, murió llevando el Evangelio y murió siendo un mártir de la fe. Y no negó el nombre de Cristo. Pero vemos que él vivía una vida llena del Espíritu Santo. Dejaba que el Espíritu Santo llene su vida y su carne iba menguando cada día. Vemos al justo Job, que muchos dirán, ¿por qué Dios permitió que Job, si era justo, irreprensible, temeroso de Dios? Satanás, como quiere matar, hurtar y destruir al creyente, lo quería aniquilar, humillar. Pero Dios no se lo permitió porque Dios es el dador de la vida y estamos escondidos en Cristo. Job 1:12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Porque como sabemos, Satanás, su banquete preferido es destruir a los verdaderos cristianos. Pero no nos puede tocar porque somos propiedad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Puede traer pensamientos, puede querer hacernos tropezar a través de estos falsos profetas, falsos pastores, falsos hermanos, pero nosotros estamos en Cristo. Qué impresionante cómo muestra la autoridad de Dios sobre Satanás, ¿no? Porque muchos lo ponen a Satanás al mismo nivel de Dios. Pero tú pidió permiso, pero Dios no le permitió a Satanás ponerle la mano a Job. Otro ejemplo para que no nos hagamos orgullosos de nuestros logros en Cristo, para que no nos creamos el gran siervo y que aprendamos muchas veces que somos aprendices de siervos inútiles. Dice Pablo, no quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso mismo el Señor me dio una dolencia, un mensajero de Satanás enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. Pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. Qué tremendo acá cuando nosotros nos queremos enorgullecer de nuestros logros, de lo que somos en Cristo, ¿no? Nos queremos presumir, no, yo soy evangelista, yo soy esto, yo hice el otro. Más bien, dependamos del Señor, dependamos de su fuerza, de su gracia, porque sin Él nada somos. Miren tantos que comenzaron en el Espíritu, terminaron en el mundo, en vez de darle la gloria al Señor, están en la gloria, en los aplausos del mundo que se termina. Y ahora vamos a ver a pseudos cristinos, no cristianos. Vamos a ver dos ejemplos. Primero, Saúl, el primer rey de Israel. Y miren y presten atención a lo que nos dice este versículo. Primera de Samuel 16,
14. El Espíritu del Señor abandonó a Saúl y el Señor le envió un espíritu maligno que le causó muchos problemas. Primero, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía por un propósito a una persona y luego dejaba a esa persona, ¿sí? Solamente los sumos sacerdotes, los reyes, eran ungidos y tenían el Espíritu Santo, pero para cumplir un propósito específico, ¿sí? Como lo vemos en el Antiguo Testamento, pero como leíamos, ahora todos los que creemos en Jesús tenemos el Espíritu Santo y habita permanentemente en nosotros. Pero aquí también vemos a través de la vida de Saúl que Saúl decidió por su orgullo apartarse de Dios, apostató de su fe, porque él había sido ungido como rey de Israel, como demandaba el Señor, ¿no? Fue ungido por Samuel, se le dio la tarea, ¿no? Y él no quiso hacer la voluntad de Dios, ni él ni el pueblo. Y vemos que el segundo trabajo después de cuidar ovejas de David fue tocarle música a Saúl para que tenga momentos de lucidez, ¿no? Qué tremendo que durante toda su vida hasta que murió, desde ese momento que el Espíritu Santo se apartó de él, estaba siendo atormentado por un espíritu inmundo enviado por Dios. Después vemos en Lucas 22:3. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles. Vemos que el corazón de Judas era malo y codicioso, ¿no? Y tomó la decisión de traicionar a Jesús. Y en vez de hacer lo que hizo Pedro, que tuvo un genuino arrepentimiento después de negar 3 veces al Señor, se arrepintió y lloró amargamente, realmente, sinceramente, por su pecado, Judas no hizo lo mismo. Tuvo remordimiento y vemos que por su cobardía se ahorcó. Vemos que tenían corazones malos e incrédulos y vacíos totalmente, donde no habitaba el Espíritu Santo. Como también vemos en los fariseos religiosos del tiempo de Jesús. Vamos a leer Mateo 12, 43 al 45. Mateo 12, 43 al 45. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, está hablando Jesús, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Qué tremendo. Vemos acá que después de condenar a esta generación perversa e incrédula, nuestro Señor les habla del peligro que corre un corazón vacío, que no se deja llenar del Espíritu Santo de Dios.
La oposición hacia el misterio de Jesús había experimentado todas las formas posibles, ya que aquellos fariseos y escribas habían murmurado en su contra, habían planeado la forma de cómo deshacerse de él y por último atribuían a Satanás el poder que habitaba en su persona para sanar y echar fuera demonios. Lo habían acusado de tener un demonio dentro de sí, pero todo lo contrario, porque en su persona habitaba el poder del Espíritu Santo y por medio de quien hablaba y realizaba todos sus prodigios y señales. Porque estaba escrito también: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Esto lo podemos ver en Lucas 4:18, que se cumplió la profecía de Isaías sobre el Mesías prometido al pueblo de Israel. Paradójicamente resulta que estos hombres que acusaban a Jesús de tener un demonio eran los que posiblemente estaban poseídos, y no por uno sino por varios, ya que sus corazones se encontraban vacíos y secos, y el lugar preferido para estos espíritus era el lugar preferido para que estos espíritus inmundos habitasen. Y vamos a leer otra vez, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa, donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. El problema con los fariseos y escribas estaba en su religión, que no llenaba su alma. Su preocupación estaba principalmente en cumplir sus ritos religiosos, en cuidar lo exterior, en vivir de puras apariencias, y su alma estaba desolada, su espíritu muerto espiritualmente y su corazón lleno de envidias y odio. Y en contraste, Jesús ofreció una religión diferente, y más que eso, se enfocaba en satisfacer lo más interno del alma del hombre. Trataba del amor, justicia y misericordia. Mientras que los fariseos y escribas rechazaban a los pecadores, Jesús comía con ellos y buscaba su restauración. La religión de los fariseos no ofrecía nada que sustentara el alma del hombre. Su interior se convertía en un desierto espiritual y su corazón estaba vacío totalmente. Y ahora venía Jesús y nos enseña el peligro de tener un corazón vacío, decían estos. Qué tremendo que él le decía sepulcro blanqueado, ¿no? Que su interior está lleno de pudredumbre. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y ordenada. Aquí definitivamente habla de un espíritu inmundo, es decir, un demonio que viaja por lugares secos sin hallar un lugar de reposo. Es de deducirse que así como los ángeles del Señor gustan de estar delante de la gloria del Señor en su presencia, así los demonios aman los lugares tenebrosos llenos de maldad. Por este pasaje uno entiende que el anhelo de estos espíritus malignos es habitar en un cuerpo humano. Y en este pasaje nuestro Señor nos dice que por alguna razón el demonio sale fuera de un hombre, pero luego de vagar desea volver y encuentra su antigua morada, el corazón de aquel hombre vacío. Y vacío el corazón es comparado a una casa desocupada, barrida y ordenada, la cual es una tentación para entrar y habitar en ella. Cuando el hombre solo se preocupa de los aspectos externos de su religión, descuidando su alma y el corazón, los demonios toman ventaja para ir y habitar allí, especialmente si en sus corazones solo hay pecado y maldad. Dice: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Jesús acaba de realizar un milagro donde expulsó un demonio que hacía que aquel hombre fuera mudo y ciego, en Mateo 12:22.
Este pobre hombre había sido atormentado por un espíritu mundo y ahora libre, pero nuestro Señor le advierte a todos los presentes la importancia de cuidar nuestro corazón para que aquel espíritu no vuelva y sea peor, ¿sí? Cristo Jesús ofrece perdonar todos nuestros pecados, limpiándonos de toda nuestra maldad, que nos aparta y nos apartaba de Dios. Pero debemos confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Cuando esto ocurre, Dios limpia nuestro corazón y éste llena de su santa presencia, echando fuera todo demonio que estorbaba y atormentaba nuestra vida. De tal forma que mientras el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, ningún espíritu maligno puede volver a poseernos. Pero cuando una persona descuida y solo busca el favor divino de Dios, en ocasiones, oh Señor, saname, oh Señor, dame esto, pero no se consagra y vive una vida santa, corre el peligro que el demonio que temporalmente se alejó regrese a él, y no solo, sino con 7 espíritus peores que él. Nosotros, ¿no? Podemos ver esta verdad espiritual en la vida de algunas personas que en un tiempo profesaron ser cristianas, pero se alejaron de Dios volviendo a sus antiguos pecados. Como dice Pedro, volvió la puerca lavada al chiquero y el perro a su vómito. Lo cual nos hace entender que si bien es cierto, todos los demonios son malos, algunos son más perversos que otros. Este fenómeno era lo que había pasado en aquella generación que acusaba a Jesús de echar demonios por medio de Satanás. Ellos mismos estaban endemoniados, no por uno, sino por varios. El hecho de que los demonios no se manifiesten en la forma del endemoniado gadareno, que tenía una legión de demonios, o como este hombre que estaba mudo y ciego, no significa que no tenían demonios. Como vemos aquellos del pueblo que mataron a Esteban, que lo apedrearon, que se tapaban y furiosos, llenos de ira, lo mataron y arremetieron contra él. Que alguien me diga que esas personas no estaban endemoniadas, poseídos por demonios. Vemos que estas personas manifestaban su posesión demoníaca a través de su insensible respuesta al mensaje del Evangelio de Dios. Y Jesús mismo dijo, ustedes sois de su padre el diablo. Al ver su inmutabilidad ante los hechos milagrosos de Jesús, así como su diabólica oposición al ministerio de la verdad del Evangelio. Todo esto era así porque sus corazones estaban vacíos del amor de Dios, llenos de odio y de maldad y religiosidad e hipocresía. Y vemos que es el lugar preferido para que habitasen estos demonios. Para ir terminando, amada iglesia, Pedro, Job y todo verdadero cristiano reconoce su condición. Somos pecadores, pero ahora no vivimos para pecar y satisfacernos a nosotros mismos, sino vivimos para Dios. No podemos practicar el pecado estando en Cristo. Porque ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros. Por eso no es incongruente aquel que dice ser cristiano y sigue practicando el pecado. El verdadero cristiano vive consagrado a Dios, santificándose cada día, estando a cuentas con Dios. Por eso
Es imposible que un cristiano verdadero esté poseído y dominado por demonios. Como sabemos, muchas veces el diablo lanzará los dardos de fuego con la duda, con el temor. Pero el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Porque si nos dejamos dominar por el temor, ya estamos nuevamente dominados por Satanás. Pero, amada iglesia, nosotros debemos tener temor a Dios, que es el dueño de nuestra vida. Lucas 12, 4 y 5 dice: mas os digo, amigos míos. ¿Se acuerdan que cuando Jesús nos dice amigos, quiere decir aquellos que hacemos su voluntad? No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, porque es el dueño de nuestra vida, el Señor, tiene poder de echar en el infierno. Y el Señor dice: sí os digo, a este temer. Por eso derribemos todo argumento mentiroso en nuestras mentes, amada iglesia. Dios tiene la autoridad sobre Satanás y sus demonios, y por eso, si somos de Cristo, no nos puede tocar. Como dice 1 Juan 5:18, sabemos que el que ha llegado a ser hijo de Dios no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo mantiene seguro y el maligno no le puede hacer ningún daño. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta palabra que nos da seguridad, certeza, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Y ningún demonio puede poseernos, ningún dardo del maligno, si estamos en Cristo, nos puede hacer daño, porque tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro escondedero. En ti, Cristo, en ti, Señor Jesús, estamos seguros y escondidos. Por eso te ruego, Señor, por mis hermanos, por aquellos que dudan, vemos la certeza de tu palabra de verdad, que estamos seguros en Cristo. Si permanecemos en ti, si permanecemos en obediencia, si permanecemos en tu amor, estamos seguros. Por eso bendigo a mis hermanos, Señor, que esta palabra haya llegado a sus corazones trayendo fe, seguridad y certeza de que tú estás con nosotros, y más son los que están de nuestro lado del que está en el mundo perturbando y haciendo y destruyendo las vidas. Pero a nosotros, a tus hijos, no nos puede tocar. Te doy gracias, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Amada iglesia, que el Señor te bendiga mucho en este día, que estés seguro en la palabra del Señor, firme, que el Señor te siga hablando a través de todos estos versículos que hemos visto, para que tu fe esté fundamentada en la Biblia, en la palabra de Dios, y no en doctrinas de demonios y de hombres que están infiltrados en las congregaciones para traer temor y así esclavizar nuevamente a las personas bajo preceptos, bajo mandamientos de hombres y no bajo la palabra de Dios, que nos demanda obediencia, santidad, consagración y principalmente el temor santo reverente a nuestro Dios y su palabra. Porque todo lo que el Señor nos dice y nos manda y sus promesas son sí y amén en Él.
Que el Señor te bendiga mucho, amada iglesia. Saludos en casa. Al corazón contrito, al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor, aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Dice una vez más: al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor, aquel que te busque con integridad, que se humille ante ti. Dile: mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias. Hoy vengo humillado ante ti. Oh, dile: mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti, solo en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Hoy vengo humillado ante ti, Señor, reconociendo que necesito más de ti. Dile: al corazón contrito, al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor, no despreciarás aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Dile otra vez: al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor, aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Oh, dile: mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Vamos, dile: mi corazón te busca, Señor, Señor.
Hoy vengo humillado ante ti, Señor. Hoy vengo no en mis fuerzas, más bien te necesito más y más. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Señor. Dile muy suave: mi corazón te busca. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Hoy vengo humillado. Hoy vengo humillado ante ti. Hoy vengo humillado ante ti. Ante ti. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Una señal de humillación, de rendición a Él. Oh, cuánto orgullo, cuánta vanidad hay en nuestra vida. Cuánto de nosotros mismos hay cuando venimos a su presencia. Pensamos que somos buenos, pensamos que por nuestras obras obtenemos el favor de Dios. Pero venimos humillados ante ti, Dios, clamando por tu gracia y tu misericordia. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón te anhela. Oh Dios, oh Dios de mi salvación, tú eres mi Rey, tú eres mi refugio en la tribulación, y a ti voy, Señor, y en ti me cobijo, Padre. Mi corazón te busca, Señor, porque tú eres, Señor, mi alto refugio. Solamente en ti